Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 10, versículo 32, hasta el capítulo 11, versículo 11. Y el título propuesto es Un rey sin ejército. ¿Listo? Entonces, comencemos de una vez con la lectura. Sin ejército. Leamos por favor el 32. Alguien ayúdame con el 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Listo. Vamos ahí una pausa. ¿Qué analizamos de este versículo inicial? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les parece interesante? Porque tenían miedo. Sí, porque tenían miedo. Porque tenían miedo, porque estaban perplejos. Yo hago una pregunta. Sí, Ahí parece que hace una división entre los discípulos y los que lo seguían. Pues como si estuviera, mejor dicho, dice los discípulos y después habla de los que lo seguían. No sé si también está hablando en ese caso de dos son dos grupos, sí, grupos distintos. Los grupos, claro. son dos grupos distintos. Y ojo, también dentro del Evangelio de Marcos tenemos el grupo de los discípulos y tenemos el grupo de los 12. Ujú. Listo, ese es otro punto también. Entonces, dentro de esos que eran discípulos podía estar José de Arimatea y otras personas, ¿listo? María Magdalena. Pero no hacían parte de los 12. Es otro detalle para señalar, muy bueno, saber con quién estaba ahí. Cambiando de hecho aquí la imagen, sino que no ocupo completa, pero la imagen es así más larguita. Ah, ya sí. Listo. Listo. ¿Qué más les llama la atención? ¿Ustedes no creen que es muy importante nosotros preguntarnos qué es Jerusalén? Veamos esto es lo interesante en el mapa. Jesús está principalmente en Galilea, pasa a otras regiones ahí cercanas, va a Decápolis, pero de repente en el capítulo que ya estamos, él baja aquí a la región de Perea nuevamente y aquí ya está dirigiéndose a donde, a Jerusalén. ¿Y Jerusalén por qué tiene esa estrella ahí? Porque allá fue donde nació. Porque es la capital. Del pueblo judío es la capital. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien que es por decirlo así, como si Jerusalén fuese Bogotá, la ciudad importante, Principal. la principal. ¿Sí? Es muy importante entenderlo en este contexto específicamente. ¿Listo? Y se estaba dirigiendo hacia dónde? Hacia Jerusalén. Pregunta, nosotros que ya hemos leído la historia, ¿qué sucede en Jerusalén? La La crucifixión. crucifixión. Entonces ya es este camino final, este recorrido final que Jesús va a hacer para finalmente ser crucificado en Jerusalén. Y Jesús iba tranquilo, adelante, sabía su destino y los que lo seguían también, por eso estaban asombrados. Sí, y va delante de ellos. Ahora, recordemos algo que hablamos en estos días, que era el significado de la palabra Cristo en la época y la expectativa del Cristo en los judíos en la época. ¿Cuál era? El ungido, ¿Y qué más? ¿Qué el más? hijo, el hijo de Dios. El Salvador. Pero ¿qué concepción errada tenían los judíos de Que era este? libertador, el guerrero Que era un rey. y el rey. El rey. Pero un rey que conquistador, que los iba a librar de Roma. Entonces vean esto lo interesante, si nosotros entramos en toda esa perspectiva. Mm. Jesús va delante de ellos y ellos están detrás y están yendo a Jerusalén y Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que se podría considerar como si ellos pensaran que fuesen a hacer una conquista con el Cristo en Jerusalén. Como Y si, eso explicaría por qué tenían miedo y por qué estaban asombrados.
Pero también puede ser que ellos sentían como de cierta manera decepcionados porque no veían como ese. Pero eso sucedió antes. Aquí no está la palabra decepcionados, está perplejos y con miedo. No, ya ahí van No, como porque para la guerra. están asustados porque el ejército eran ellos. Es que ese es el tema, Ah, es que ese es el tema, Mm. que ya saben que Él es el Cristo. Ellos aún no han logrado entender exactamente qué tipo de Cristo. Vemos que más adelante en Marcos nos muestra que hay como una confusión y unos les están pidiendo, no, eso viene más adelante. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que entonces se están acercando a Jerusalén. Jesús es el Cristo y ellos están detrás del Cristo. Recordemos el Cristo en el contexto de la época, ¿sí? Y vean este texto acá, lo interesante. van fuertes, pero pareciera frágiles. Mm, Pues. Vean, Sí, con mucha incertidumbre. esto aquí es un texto contemporáneo, hace parte de Sabiduría de Salomón, capítulo 17. Leámoslo aquí. Aquí, Sabiduría de Salomón, Sabiduría de Salomón. el libro de la Biblia o es algo, es decir, el deuterocanónico. Bueno, Sí. ya. Si no estoy mal, este es el Sí, sí, sí. es contemporáneo, es un escrito de la época. Listo. Vean lo que dice. He aquí, oh Señor, levanta sobre ellos su rey, el hijo de David. Guardemos eso. En el tiempo que tú veas, oh Dios, para que reine sobre Israel, tu siervo. Y ciñelo de fuerza para arribar a los gobernantes injustos y limpiar a Jerusalén de las naciones que la pisotean hasta la destrucción. Es decir, lo que ellos estaban esperando en la época era la intervención del Cristo, no en Galilea, en Jerusalén. Entonces vean que Jesús iba delante de ellos, así como un rey va delante de un ejército, y están yendo ¿a dónde? A Jerusalén, y Jesús es el Cristo. Y ahora entonces nosotros, los discípulos, nosotros qué, no somos soldados. Eso es más o menos O como sea, y de cierta el manera punto. esperaban como algo sobrenatural, ¿cierto? Estaban Una guerra. mira lo que estaban esperando, que el siervo reine sobre Israel. Esa era la expectativa. Sobrenatural ya es otro tema. Y reinar significa derrotar al emperador. Sí, pero no necesariamente de forma sobrenatural. Tenía que ser sobrenatural, porque si ellos llegan ahí en sandalias, sin espadas, sin nada, Y vean, aborto. con sabiduría y justicia expulsará de la Sobrenatural. herencia a los pecadores, destruirá el orgullo del pecado como un vaso de alfarero. Con vara de hierro desmenuzará todos sus bienes, destruirá las naciones impías con la palabra de su boca. Ante su reprensión las naciones huirán de él, y reprenderá a los pecadores por los pensamientos de su corazón. Y reunirá un pueblo santo, al que guiará justicia y juzgará las tribus del pueblo santificado por Jehová su Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Esa es como mi lectura, se las propongo, no tienen que estar de acuerdo, del por qué tenían miedo, estaban perplejos, porque estaban con el Cristo y estaban yendo a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad donde iba a ocurrir y donde va a ocurrir, porque ya lo vamos a ver después, esa restauración, que es de un carácter espiritual, pero también de un carácter político. ¿Listo? Pero entonces, esa es la otra cuestión, ¿no? El pescador, que esta persona, no son guerreros. Entonces, por eso también se propone el título, un rey sin ejército. ¿Sí? Y guardemos esto que vimos acá también de el hijo de David. Eso vamos a profundizar en eso hoy también. Jesús, hijo de David. Listo. Entonces, el Cristo está yendo a Jerusalén y detrás de él hay unos discípulos asustados. Detrás de él no hay un ejército de gente con valentía, con ganas de matar, sino unos discípulos y unos seguidores con miedo. Vean esa imagen interesante en contraste a la expectativa que los judíos tenían en la época de ese Cristo que iba a liberarlos del Imperio Romano. Preguntas, dudas, comentarios, ¿alguien no está de acuerdo? ¿Cómo la ven? ¿Les pareció bien? ¿Les pareció mal? Sí, está bien. Sí. Entonces, vean lo que dice Jesús después. Leamos porfa el 33 y el 34. ¿Quién ayuda? Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después lo resucitarán. Perfecto.
detalles que quieran comentar de aquí. ¿Qué les llama la atención? Preguntas, comentarios. Pues ¿Qué? Sí. que está anunciando que les va a ir muy bien desde el principio. Ah, No. Pues, vean, es que vean eso, Seguro. vean ese complemento lo interesante. Está el Cristo, tiene sus discípulos, tienen miedo y les va diciendo, me van a matar. Sí, porque supuestamente era un rey que iba a gobernar y que iba a acabar con el imperio. Vean eso lo interesante. Ahora, entregar a los gentiles es entregar a quién? Romanos. A Roma. Listo. A entregar a Roma. Entonces aquí ya es una descripción detallada de lo que iba a suceder después. Listo. Seguimos, o algo más que quieran señalar de acá. Escupirle es tratarlo mal, humillarlo, y pues es lo que sucede en la crucifixión. Listo. Sigamos por acá. 35 y 37. ¿Quién me ayuda por? Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Listo. ¿Qué piensan? ¿Qué analizan? ¿Qué observan? ¿Qué había sucedido un poquito antes? Celos de los otros, pues de Pedro. ¿Qué sucedió antes eso? Antes de esto, en Marcos. Pues Está que bien. ya había ido con unos poquitos a... ¿Dónde fue que fue al Si monte? nosotros vamos, Que estaban murmurando. si nosotros vamos a Marcos 10, él va a la transfiguración solo con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y quiénes están preguntando aquí? Los hijos de Zebedeo, Jacobo, Jacobo y Juan son los que están dando... Jacobo y Juan. Es decir, sacaron a Pedro. dos de los que fueron con él a la transfiguración le están pidiendo a Jesús que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Ningunearon a Eso, Pedro. eso de sentarse a la derecha y a la izquierda, ¿qué quiere representar? Los principales. Autoridad, ¿cierto? Ser los segundos, por decirlo así. Y acordémonos que antes en Marcos 9, los discípulos estaban discutiendo. Ellos eran ¿Por más qué? importantes. Porque unos sí y otros no. Estaban discutiendo, ¿por qué? Habían Porque discutido ¿quién entre era sí, mayor? ¿quién era el mayor? ¿Quién era el mayor? Y Jesús le respondió, el que sea el servidor, el que sea el Será el último, por decirlo primero. así, Sí, será el primero. Y ahí es en el contexto de que los últimos serán los primeros. Es decir, los que sí. los últimos en este mundo, en esta era, serán los primeros en la era venidera, ¿cierto? Y ya más adelante, aquí ya entrando en el 10, vuelven y entran en el tema de la autoridad, ¿sí? Sí. ¿Quién es? Sí, suave. Si uno se puede sentar a la derecha y otro a la izquierda. Preguntas, dudas de este pedacito antes de seguir, ¿no? Sigamos entonces. Pues qué pecado es que seguramente empezaron a creer que Jesús iba como a poner puestos. Pues como usted ya es el mayor, entonces los otros, no, entonces no nos quedemos atrás, que nos nombre de tal. Y pues, Y también lo que tú dices se alinea con la expectativa mesiánica de este rey conquistador. Claro, si estamos con el Cristo y el Cristo va a ir a Jerusalén, cuando él esté gobernando, yo quiero exacto. estar a la derecha. Eso era lo que yo te iba a decir, como cuando llega un presidente y entonces los otros dicen, yo creo que a mí me nombro ministro, el otro, bueno, Es, dícese que usted tiene que ser el vicepresidente, sí, así como me imagino que eso era lo que ellos estaban pensando. exactamente. Nombró ya el primero y entonces el resto, ¿qué? Faltan más puestos aquí por nombrar. Exactamente. Entonces es bien interesante eso.
Y vean pues la respuesta de él, que es espectacular. Vean lo que dice Jesús. Ayúdenme, porfa, pone 30 y 38, 39. Lo leo yo. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Vean eso, es interesante. Dice, ustedes están pidiendo algo, pero ustedes no saben qué están pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, Muy lentos. Eso no sabían lo que la, se les venía. la copa que yo bebo, beberán y serán bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Hagamos una pausita ahí. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es eso de la copa? ¿Qué es eso del bautismo? ¿Qué creen ustedes? Que es la copa que yo veo como la crucifixión. La crucifixión, ese sufrimiento. ¿Qué más? Bien. Y el Vean, bautizo, pues el Espíritu Santo. vean eso lo interesante. Ellos querían sentarse a la derecha y a la izquierda, pero eso les pone una condición. Para sentarse a la derecha y a la izquierda conmigo, tienen que pasar el camino que yo paso. ¿Sí? No es, o sea, es como querer la corona sin pasar por la cruz, pero eso le dice, no, tienen que pasar por la cruz y ahí está la corona. Eso es más o menos como la lógica. ¿Les parece adecuado? Sí. Sí. Y esa copa y ese bautismo representa ese castigo, representa esa cruz, representa esa muerte. Recordemos lo que dice Jesús a Dios en Getsemaní. Pasa de mí esta copa, este cáliz. Algo más que les llame la atención. Perdón, ¿quién quiere gaseosita? Coca-Cola patrocinada por No Panini. está fría. Pero es un- Sí, Sofía. ¿Por qué? Ah, Panini. está fría, bueno. La Panini. mundial. El mundial. Sí. Y ojo, pues, Funcionan estos muchachos. ojo con este otro detalle. Le sale una pipita. Ah, es por eso. Por eso que como. Ahorita estaban ayunos Ojo. jugando con el... Ojo con este otro detalle. Jesús acaba de decirles que el Hijo del Hombre tiene que morir. Tiene que morir. Y ahora es como si se dijera, aquellos que siguen, los discípulos que lo quieran seguir a él, que quieran tener esa gloria, deben correr ese mismo camino. Y si nosotros miramos después, ¿qué sucedió con Jacobo y qué sucedió con Juan? Jacobo muere en Hechos 12, más o menos, si no estoy mal. Y Juan es exiliado. Es decir, son personas que comparten los sufrimientos del Evangelio con Cristo. Y los otros apóstoles también. ¿Sí? Entonces Jesús les dice, Pero ya después de que pasó todo y entendieron todo. En sí, ese momento no No, en este momento no, 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 muy difícil. es que es muy interesante Mm. ver cómo los discípulos van avanzando, van creciendo, van progresando. Y esa es la primera etapa, ¿cierto? Ahora, vean, Jesús les dice, la copa que yo bebo, beberán. Históricamente, la bebieron. Sufrieron. Y el bautismo con el bautismo con el que yo soy bautizado, también. Ahora, este bautismo también puede simbolizar ese sufrimiento, ¿sí? A veces cuando como nosotros actualmente tenemos esta idea tan clara de asociar la palabra bautismo con bautismo en el agua, ¿cierto? Bautizados con el Espíritu, a veces tendemos a cargar esta palabra aquí, pero no creo que esta palabra aquí está teniendo más esa matiz de un sufrimiento, ¿sí? ¿Cómo la ven?
Pero algo que me parece chistoso es que ellos preguntan Yo, la derecha y la de la izquierda. yo Y quiero, entonces, sí, perdón, hija, dale. Dale. y entonces yo pienso que cuando él dijo lo de que beberán de mi copa o pues lo del bautismo, ellos pensaron que era como relacionado con lo de la derecha y la izquierda y ellos dijeron, uy, nosotros podemos. Pero después él dice de que ellos podrían hacerlo, pero de que no se pueden hacer ni a la derecha ni a la izquierda porque no es deber de él. Ni hago entender. Sí, Sino que me yo- dio como los enredos, como que estaba esperando esa respuesta. sí, cuando ellos dicen podemos, entonces la respuesta que ellos esperan es como, ah, bueno, entonces se van a sentar. Pero Jesús les dice, listo, van a beber la copa, van a sufrir, es que sufrir, van a ser bautizados, ¿cierto? Para no meterle palabras al texto. Pero después les dice, pero no es mío el concederlo, sino para quienes han sido preparados. Listo. Mm. Nosotros tenemos que entender aquí también que este preparado, si lo vemos aquí en el griego, ese es Marcos 10:40. Aquí. Este es un pasivo, ¿sí? Entonces, a causa de que no hay quien, por decirlo así, no se dice quién, no se dice como para quienes ha sido preparado por Juan el Bautista o por Sí. este, Como el pasivo es se Dios. puede leer como Para que por Dios. quienes ha sido preparado por Dios. Ujú. ¿Listo? Ese es el tema del pasivo divino. Como que hoy fue ungido, o sea, que fue No, no, no. una... Fue preparado, Sí, encaminado, escogido. ok. Lo que tenemos aquí es preparado. Respecto a que entonces, ¿qué hay que hacer o que si Dios los escoge o esto? El texto no llega hasta allá, entonces no nos podemos especular. Ujú. Listo. Sabemos que Jesús dice para los que han sido preparados. Y en este caso, a causa del pasivo, por Dios. Listo. Y vean esto lo que sucede después. Le damos porfa el 41 el 41 y el 42. Alguien ayúdeme, por favor. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Sigamos, por favor. Pero entre ustedes no es así, sino que No, no es así, así. Sí, sí, perdón, dale. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Uy, les Perfecto. digo de nuevo. Les digo de nuevo. Es prácticamente Jesús reafirmando, pero van a ver que aquí hay una profundidad aún mayor que en la anterior. Pero le está diciendo, el que quiera ser el mayor será el servidor. ¿Sí? Uno se estaban discutiendo que quién es el mayor, el servidor. Jesús le responde, el servidor. Pero Llegan digo todos, que incluso él vino para no ser servido, claro, sino para servir. porque él se está mostrando así como ejemplo. Porque imagínense él decir, no, el mayor será el servidor y yo soy el mayor y no sirvo. No, él es coherente con lo que está enseñando. Sí, buen dato. Que los que esperaban los discípulos es que tuvieran el poder y que fueran como los que fuesen servidos y no servir. Porque aún no habían entendido, pero ya después entendieron, pero sí, exactamente. Ahora, aquí hay unos detalles impresionantes. Les voy a mostrar aquí, porque ni aun el Hijo no, el hombre vino a ser servido, sino para servir. Vean ese punto aquí, ¿por qué? La figura del Hijo del Hombre viene de dónde? Daniel. ¿Y qué dice en Daniel? Aquí. Ay, hermano. Seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Veía uno, como un hijo de hombre, se dio al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
Sirvieran. Todo lo contrario. Sirvieran. No es una contradicción, no es una contradicción. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Cuál es el punto aquí? Esto aquí es impactante para la cosmovisión de ese momento del Hijo del Hombre. Porque veían al Hijo del Hombre como alguien que iba a ser únicamente servido, pero no tenían esta otra perspectiva de que antes de que el Hijo del Hombre en el futuro fuese servido, el Él Hijo iba del a Hombre iba a servir. Esto de acá es una afirmación impresionante. Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a servir, Y más adelante que dice que para dar su vida, o sea, su vida. para dar su vida en rescate por muchos. La forma en la que Él sirve es entregándose a sí mismo, entregando su vida. Yo pienso que esa parte también es clave ahí, esa última frase. En rescate por muchos, no digo por todos. Pero ¿y qué quieres concluir con ese muchos? Muchos, muchas personas, muchos seres, muchas criaturas hechas de Dios, nada más no todos Pero- todas las criaturas. Pero no significa que Dios no quiera que todos se salven. Ah, no, por Ah. muchos es los que le abran su corazón. Sí, Yo sí. escuché en algún momento que cuando se decía ese por muchos, mejor dicho, se refería a por las multitudes, más que propiamente Así. diciendo muchos, no todos, Eso. era por las multitudes. Pero no por, Sí. o sea, pero Que- no hay, como que- no hay una totalidad, ¿sí me va a entender? Vino Era al como, lo rescate de mismo todos. era como lo mismo de la semana pasada, que los últimos eran los primeros, pero al principio decía muchos, no todos. Sí, sí. Ya. Entonces, aquí hay un detalle, listo, y no lo podemos dar pasar por alto. Y aquí tengo que explicar algo. Toca mirar el griego, pero la idea es explicarlo de forma muy sencillita. Si alguien lo entiende, no es sino decir, ¿cuál es cuando Satanás en la tentación de Jesús le pide a Jesús que se postre ante él? ¿Qué responde Jesús? ¿Se acuerdan? Que no. Sí, pero ¿qué responde? No me acuerdo. Adorarás al Señor. No. Sí. Sí, al Señor tu Dios, que a él solo a él te servirás, inclinarás. ¿Y a qué? que a él solo servirás. Y a él solo servirás. Aquí toca explicar algo, ¿listo? Pero es muy importante bíblicamente hablando. Jesús dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él Servirás. servirás. Entonces, ¿cómo así? Si solo se le sirve a Dios, ¿cómo así que Jesús está diciendo aquí que Jesús vino a servirle a otros? ¿Listo? No, eso tiene un detalle en el griego, tranquilo. Pero Eso es un detalle en el griego. Entonces, ¿cuál es el punto ¿Qué aquí? palabra está usando? Ya acordándome de algo que estoy en algún Sí, sí, momento, sí, ¿qué sí. palabra está usando para servir? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Esto aquí es extremadamente importante, porque esta palabra servir de acá no es la misma de acá. ¿Listo? Esto en el español nosotros no lo logramos ver, pero en el griego la distinción es muy clara. Entonces, aquí, explicando brevemente, nosotros en el griego tenemos tres palabras que funcionan como servir, servidor, o servirás, ¿listo? Diaconeo. Es el servicio práctico entre personas. Por ejemplo, me traen un vaso de agua. Diaconeo. Me están Un sirviendo. monaguillo. Eso, los diáconos, los monaguillos. La otra, doulueo, servidumbre, pertenencia. Este es más relacionado con tener un amo y ser esclavo de ese amo. ¿Sí? Es más relacionado con ese tema, es esa matiz. Y la otra palabra es latreo. Este es ¿qué? Servicio cultural reservado a Dios. Dios. Entonces, cuando nos viene y nos dice Mateo aquí, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, El la cueva. latreo. Es ahí, en el griego es o sea que latreo. básicamente Pues escrito está, ante el Señor tu Dios te postrarás, prosquinesis, y a Él solo rendirás servicio cultural. Lautreseis. Entonces, literalmente Jesús está haciendo eso porque él está sirviendo. Dios. Padre, me hago entender, o sea, con lo que dice lo de Esa es la otra palabra de griego. le está diciendo a Satanás que solamente a Dios se le da la tregua. Y ojo, darle la tregua,
darle ese servicio sagrado a otro Dios, ya se llama, Idolatría. de ahí viene la palabra idolatría, latría, latrewo. ¿Sí ven la conexión ahí entre Bien. las palabras? ¿Listo? No, hasta ¿Ves? luego hay que saber, está muy horrible. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Jesús le está diciendo, el Hijo del Hombre vino para servir. Esa palabra servir ahí es la tribu. No, No. no puede ser, porque imagínense entonces Jesús dándole la tría a los discípulos. Reemplazando a Dios. No, 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 no. Esa palabra ahí, al analizar el griego, ya es que será vuestro diáconos, será esclavo, doulos, vino a ser servido, diaconeial, y vino a servir, diaconesar. No ¿Listo? vino a ser servido. Aquí no está usando la palabra La latreo. Listo, es muy importante eso porque nuestras traducciones de español, las tres palabras las traducen igual. ¿Sí? Entonces, Verás. ese es un detalle, Cada uno. ese es un detalle clave, Total. clave, para no decir aquí que Jesús está diciendo que le den la tregua a seres humanos. Mm. Y vemos aquí un ejemplo de Pablo usando esta palabra en la carta a los romanos. Les dice así, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, la tregua en mi espíritu. En la predicación... Volver a mostrar, por favor, las palabritas griegas. Sí, claro. Ya te lo muestro. En la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Entonces, servicio, este ya es que la tregua, pero porque es a quién, a Dios, listo. Ese es un detalle supremamente importante. Estas son las palabras griegas, listo. Tres. Diaconeo, dobleo y lantreo. Uno no puede saber nada de griego, pero estas tres son importantes. ¿Listo? No estoy diciendo, no aprendámonos todos de griego, no, Todo el no, no. vocabulario. Estas tres, ¿listo? Listo. Ya después agregamos otras tres, después agregamos otras tres y ya tenemos 50. No mentiras, no molestando. Doble. Pues creo que se Entonces, dice así. ese es el detalle. ¿Listo? Ese es el detalle y vamos a ver si... Ah, entonces sí, el contraste es tremendo. Tenemos aquí en Daniel que el Hijo del Hombre es servido, pero Jesús nos enseña algo más profundo, de que antes de que el Hijo del Hombre sea servido, el Hijo del Hombre, ¿quién? Sirvió. Vio. Vuelva a lo que decía de Jeremías ahí. Sí. Ese es, Toma mi mano esta copa de vino del furor y haz que donde era todas las naciones de las cuales yo te envío. Ahí habla de la copa. de la copa. Pueden beber este cáliz que yo beberé, pues, Sí, esta es una referencia al Antiguo Testamento que nos ayuda a iluminar un poco el significado de esta copa, ¿cierto? Que representa el castigo de Dios dirigido a las naciones. Pues en este caso, ¿quién lo está recibiendo? Jesús. ¿Listo? Excelente, se me iba a pasar por algo mencionar este que era súper importante. Entonces, algo más de esto, preguntas, dudas, ¿quedó claro ese detalle del libro? Sí, súper claro. Claro. No, me vuelves a repetir con un ejemplito el dobleu. W, por ejemplo, en la época de la esclavitud, donde había esclavitud, lo que hace un esclavo es, él es W, esclavo. Esto es esclavitud, sí, ya, ya. Servir. Ahora sí. Pues servirle al amo. Y al amo, él le sirve, pero ese servicio ya tiene esta carga Esa de connotación de esclavo. Ya, sí, listo. ya es como un servicio por obligación. Y este es más un servicio voluntario. Voluntario. ¿Sí? Es bueno estudiar más a profundidad estas palabras, pero o sea, esto es como la definición básica para uno saber como la definición Sí, de servicio. como a rasgos No, generales. y de eso pasa también mucho en el No español, voy a dependiendo, descrestar con esto. dependiendo de cómo se arme la frase, la palabra tiene un significado Tiene un diferente. significado diferente. Mm. Exacto. Ahora, profundicemos un pitico más en la palabra latría. En la época de Jesús, ellos practicaban la latría en el templo, donde tenían los corderos, donde tenían el incienso, donde tenían los granos y todo, y hacían su ritual sagrado. ¿A quién se lo hacían?
a Dios. Eso es la latría. ¿Sí? Ahora nosotros el contexto actual donde vemos la latría, por ejemplo, en una misa católica, lo que se hace con la Eucaristía y todos los vasos y los platos, ellos definen eso como qué, como la tría, el servicio sagrado a Dios. ¿Listo? Entonces, más o menos como para tener esa imagen un poquito más profunda de lo que es la latría en la práctica, ¿cierto? Cómo se representaba. Y vemos que Pablo también dice que estaba haciendo la latría, sirviéndole a Dios en su espíritu, es predicando el evangelio. ¿Listo? Seguimos. Sí, ¿Algo más de esto? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien quiera comentar algo, corregir algo? ¿No? ¿Todo claro? entonces, Sí. claro. Yes. Les digo, eso, esas tres palabras es importante, saber la distinción, es muy importante. Sí, gracias. Eh, entonces, haciendo como una, un resumen o una aplicación de este evento, de la petición y la respuesta de Jesús, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué enseñanza les queda a ustedes de la respuesta de Jesús, de lo que ellos le piden? De lo de la derecha y la izquierda, ¿ok? Sí, sí, de eso que acabamos de leer. Pues yo pienso que la enseñanza que nos deja es que debemos de seguirlo, el ejemplo como tal. Mm, Es como la primera fase, ¿no? Que Jesús da el ejemplo de servir. sí. Y que no es el tipo de poder a los que estaban acostumbrados a ver, Claro. por decirlo así. Poder sin cruz, Poder sin cruz, claro. ¿cierto? Sí, perfecto. Sigamos. Esta parte de acá es espectacular, como todo. Es espectacular. Entonces, eh, alguien ayúdeme, porfa, leyendo este pedacito de acá. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Excelente. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué preguntas se le pueden hacer al texto? Eso venía seguido, o sea que en la mitad era Jericó, para llegar a Claro, Jerusalén. acá, el mapa, más o Ah, menos. sí. ¿Sí? Ujú. Acerquémoslo acá. Están en camino a Jerusalén. Ujú. Y aquí vemos también precisión geográfica, porque imagínense Jesús estando acá y llega En Filadelfia. y dicen que pasó por Jericó y Jericó por acá arriba. Venga, no pues que era el camino a Jerusalén. No, Pero a veces se devolvía, cuando fue a Samaria, no, en el lugar, pues, Pero Sí, sí. lo dice en el texto. Nos tenemos que regresar Sí. porque hay que pero la cuestión es explicar. que Jesús ya estaba en el camino a Jericó, Sí, a Jerusalén. Jerusalén. Y Da un para poco que de esto sea geográficamente preciso, Jericó tiene que estar en el camino sí, paso obligatorio, sí. a Jerusalén. caminadera. Sí. Qué pesado. Esa caminadera tan brava. ¿Qué más les llama la atención? No, qué caminadera. ¿Qué preguntas se le pueden hacer al texto? Vean aquí la foto. Pues que ya aparte de los seguidores, ya había era una gran multitud siguiéndolo. Y mira que lo llama hijo De de Jericó, David. hijo de este es el detalle. Ujú. Ahí es donde yo creo que deberíamos concentrar nuestra atención. ¿Cómo así que hijo de David? Es que de pronto en esa época mucha gente se sabía del Antiguo Testamento, como de Claro. memoria. Claro, Sí, era parte del contexto cultural. sí. Pero ¿qué significa eso de hijo de David? Si Jesús es hijo de Dios, si Jesús es hijo de José, también lo llaman hijo de José por allá en Juan. ¿Cómo Las así que tienes hijo de que David? explicar tú, porque yo no sé. Porque pues en el árbol genealógico Es su descendencia.
es su descendencia. Sí. Mm. Vean Y pues, por ambas líneas, por el lado Por eso por el lado de ¿por qué María lo y por llama el lado de así? ¿Quién José. le contó eso? no, hasta allá no sé. Pues, o sea, por eso te estoy Pero, preguntando que si era que se sabía en el Antiguo Testamento. Pues por eso fue mi pregunta. ¿cómo sabía él? Sí, el Eh, sellito, porque porque yo dijo hijo supongo, de David, o sea, yo tenía supongo que ser del que Antiguo como se Testamento. hablaba que el Cristo era de la línea de David, De la línea de David. Ah, entonces por eso le digo así. La profecía, o sea, la profecía. Ojo pues, este detalle es clave. Les voy a mostrar aquí uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento en relación a Jesús. Supremamente, o sea, fundamental de lo fundamental. ¿cómo es que es el título? Recuerden Isaías. No, el título. el título. El cielo Igual fue- cuesta nada. Bartimeo, es- Igual cuesta Gracias, nada. perdón. Vean lo que yo les dije ahorita que leímos del conquistador que estaban esperando. He aquí, oh Señor, levanta sobre ellos su rey, el hijo De David. de David. Aquí ya vemos esa expresión, el hijo de David, ¿cierto? Pero si nos vamos a este texto, vean esto lo importante. Dice por acá, Samuel 7, leyendo desde acá hacia el 4. Aquí es Natán, listo, un profeta en la época de David. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Sí, la palabra de Dios vino a Natán el profeta. Y aquí tenemos un discurso, pero la parte importante es esta de acá. Vean lo que le dice. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, cuando muera David, dice, levantaré a tu descendiente después de ti. Lo levantará como qué? Como rey, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esta frase de acá no aplica para Jesús. Tenemos que entender que este texto acá está aplicando sobre toda la línea de qué? De David. Ujú. Todos los hijos de David. Pero esa parte de Gracias. acá no es necesaria pues para Jesús, No cometió iniquidad. porque no cometió iniquidad. Pero dice después, pero mi misericordia no se apartará de él, como aparte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces, este texto hace parte del judaísmo, hace parte del pensamiento de la época. Entonces, vean ahora la profundidad de entender que le dice hijo de David, es decir, descendiente de David. Por un lado, descendiente de David, pero por otro lado también, ¿qué? Este rey, este Cristo. Listo, ese es como el significado y este texto es muy importante en el Antiguo Testamento. Sí, el chat. Sí, el chat. Jesús de la descendencia de David según la carne, del esperma de David, como dice el apóstol, la semilla de David, el apóstol Pablo, Romanos 1:3, sí. De hecho, ese es un texto complementario. Saquémoslo acá una vez. 1:3. Romanos 1:3. Ah, quedó muy chiquitico. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne. Listo. Ahí está el detalle. Muchas gracias, Patricio. Y bueno, entonces vean cómo está llamando a Jesús, Hijo de David. Listo. Y el Hijo de David se está acercando ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué era lo que aquí en Salomón les dice? Levanta sobre ellos su rey, el Hijo de David. ¿Y para limpiar a qué? A Jerusalén. Vean que ahí todo empieza Encaja. a conectarse, Bueno, a encajar. ¿Dudas de esto? Preguntas, comentarios antes de seguir. No, ¿No? también. Todo claro. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Y David, ten misericordia de mí. Usted tuvo y dijo, llámelo. Llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llamo. Robando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús.
Creo que está muy claro. ¿Alguien Sí, quiere claro. comentar algo? Está bien. 51. Alguien ayúdame por favor leyendo. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, Rabí. Raboní. ¿no es Rabí? Me Pues, toca. Raboní, Mami, es Raboní. mi maestro. Rabí es maestro. Parece que Raboní es mi maestro. ¿Listo? bueno, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Perfecto. Qué lindo. Sí. Véanlo aquí. Bueno, no es ese, pero esa es una Ya, representación. obvio. ¿Cierto? No había cámaras en la época. Nada. Y lo llaman hijo de David. Antes de esto, en Marcos, no se le había llamado hijo de David. ¿Listo? Es la No, primera vez. sí, la primera vez. No habíamos visto, pues, eso, ¿cierto? ¿Algo para añadir? No. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Véanlo aquí. Ya iba feliz. Claro, Feliz. recobró la Se vista. Dice que, reconoció. y lo seguía. Sí, total. Lo seguía por el camino. ¿Listo? Sí. Ojo, esto Gratitud. aquí, lo que voy a decir aquí es interpretativo. ¿Listo? Listo. Esto aquí ya no estoy diciendo que es lo que diga el texto, pero es como si tenemos los discípulos y los discípulos no han entendido aún. Espiritualmente están ¿qué? Ciegos. Pero justo después de eso, entra un ciego y Jesús lo sana. Y ya el ciego ve y sigue a Jesús. Siguen como una narrativa ahí, o no es Sí, como una, como sí, tan claro. sí, una analogía, algo O así. sea, Sí. como que aquellos que ya logran ver, siguen a Jesús. Pero El ciego logró ver, ya seguía a Jesús por el camino. Más o menos como esa Sí. la idea. Les digo, esto es más interpretativo. Pero bueno, sí, claro. Es muy importante cuando uno va a hacer uno de esos comentarios, uno decir, no está explícito en el texto. Hacer como la diferenciación entre lo que está explícito y lo que no está explícito. Y ahora seguimos por acá. La entrada triunfal. ¿Qué dice acá? Ayúdenme por favor a leerlo. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: Vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿Por qué hacen eso? Díganlo: El Señor los necesita, y enseguida lo devolverá acá. Perfecto. ¿Qué les Hace llama la poquito es atención? el rito. ¿Qué les llama la atención? ¿Cuáles discípulos? Sus discípulos. Pero no todos, Dice dos. algunos. Dice dos. Por eso, dice dos, ¿cuáles discípulos? Ah, dos, a dos de sus Ay, discípulos. qué detalle, yo no había visto eso. sí, No, dice La respuesta es, no sé. Solo sé que eran dos. Bueno, pues no iba a mandar a 12 por el burrito pues. Ah, no. Mando a dos. Dos lados. No, por qué. Bueno, y lo Pues, mejor mínimo es que voy a Juan. me pareció muy lindo, yo no tenía ni idea que eso decía ahí, que nadie había usado ese burrito. Ese es un detalle. Sí. Que nadie se había montado en él. Ese es un detalle interesante Yo también. nunca había leído eso. Yo tampoco, yo lo leí la primera. Por eso es que este ejercicio es brutal. Eso yo lo vi en Los Elegidos, en la Porque- película. Sí, Porque en este ejercicio nos vamos al detalle. yo voy a tener que volver a En serio, volver a hacer ¿Y de qué color, Salomé, eran los pelos del burro? En el Grises. burrito. No, de corché. Bonito. Entonces, detalles de acá. Fueron a la aldea, lo desataron, lo trajeron. Si les dicen por qué hacen eso, digan, el Señor lo necesita, enseguida lo volverá acá. Entonces, aquí, ojo, esto aquí
hice una investigación más detallada en griego. Me demoraría mucho explicarla acá, pero si alguien quiere más detalle, Pues a ver, yo leo qué Están dice. hablando del a ver Hijo más de Dios, conmigo. Aquí está hablando del Padre. de Dios. Se lo de Dios. necesita. No es como yo lo Yo lo necesito Mm. o yo lo devolveré. No, está hablando del Padre. Listo. Ok, Hacerlo. entendido. Entonces, ese detalle también. Pero si quieren más detalles del por qué llega a esa conclusión, nos sentamos y hablamos porque eso ya es muy complejo y es muy largo. Es muy ¿Listo? largo, Ah, Antonio. mira, en mi Biblia sí dice que un burrito que nadie había montado. Sí, dice. Exacto, sí, solo Pero, dice. pero es que por eso es que es bueno uno estudiar así, Es pausadito. que eso, claro, de pues, desmenuzadito. Nos demoramos 1 hora y media en leer 30, 40 versículos. ¿Qué Sí, importa? pero Tenemos digerir. No, No y uno, tenemos y uno en afán. 1 hora y media se puede leer todo Marcos. Yo prefiero entender bien todo un evangelio que entender a medias 80 Por minutos. eso hay personas El año, que, Total. no, yo soy a favor de que la persona se lea toda la Biblia, pero es que, despacito. ¿será que se leyó toda la Biblia así, con ese detalle? No, pero El año entrante leemos Mateo, de los mismos autores de la Biblia. Muy rico. Pues Pero es que la hay idea que- es yo voy a hacer una que sean pregunta. los 4 evangelistas. Yo voy a hacer una pregunta, no sé si dicen que si uno estudia toda la Biblia se puede enloquecer, ¿verdad? Así dice Doña Edito. ¿No? Eso, ¿cómo así? Antiguamente, pues, Cierto, que sí, eso pues, pero, la religión católica se ah, dice eso. no, esperen. Yo desde chiquita lo No, escuché. espérense. No ¿Para qué? podemos, Pero no no podemos- mamá, era su mamá. El hecho, Pero para que no el hecho de que un miembro de una denominación diga eso no significa que toda la denominación dice eso. Es no. correcto. Pero ojo, yo sí les tengo que decir algo. no Si es se fácil. lee este libro pensando que mientras yo leo, Dios me lo explica, yo sí me puedo volver loco. Pues Claro. claro. ¿Listo? Porque usted mismo se engaña interpretando como. Exacto. O sea, como el me tema de dice. interpretación del texto es algo que hay que tener cuidado. ¿Listo? No estoy Mucho. diciendo que no esté bien leer la Biblia, pero hay que tener cuidado cuidado. ¿Listo? Lo digo y responsabilidad. con responsabilidad. Que se lo expliquen a uno. Es algo que vale la pena. Dime para la casa a esperar que Dios me explique, sí, cómo no. No, porque en esas supuestas revelaciones de Dios es donde surgen tantas cosas raras alrededor de la Biblia. El problema no está en la Biblia, ni que leer la Biblia se vuelve loco. El problema es La Interpretación. interpretación. En la mente de cada ser humano. Por eso, exacto. muchas veces cree la gente que, ay, que es que Dios me dijo. Pero si alguien me dice, Tomás, me recomienda leer, sí, léala, pero léala responsablemente, estudiando, investigando y todo, toda la vuelta. Entonces estamos siendo muy Listo. responsables. Total. Entonces, seguimos por aquí, ¿les Sí. parece? Sí. Sí. Sigamos. Ojo pues, 4 al 7, porfa, alguien ayude. Ellos fueron y encontraron un bonillo atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el bonillo? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el bonillo a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Perfecto. Algo que quieran resaltar de ahí está muy claro, ¿no? Está muy claro. Sí, no creo que haya como Ujú. Sí, mucho para. ahí está muy claro. Y ojo pues con esta parte. Leamos del 8 al 11. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. No, ¿cómo? Te sacaste este, man. Bien fuera. Bendito el que viene en el nombre del Señor, sí, perdona. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ajá, Desde que era un comentario interno. sí. Por... Jesús entró en Ah, Jerusalén. no, pasemos ahí. Listo, muchas gracias. Cuéntanos. Así que, porque estaban poniendo el manto aquí encima. Buena pregunta, ya la vamos a responder. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Salomón? Los mantos. Porque los mantos. O porque no se le vieran las piernas.
Y porque ramas también. No, pero es mantos en el camino, la imagen está mal. Son No, pero mantos en el también, camino. pero ¿O también sí? le echaron Ah, sí, cosas sí, para Para que sí, se sentara. es verdad. pues le ponen la silla de montar versión Aquí. cobijas. Echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. No, está bien. Mantos sobre el pollino y mantos No, pero también, en el piso. La base. Mantos en el camino también. como si fuera un tapete, como si pasara por un Eso. tapete. Sí, Como, exacto. como la alfombra roja, pues digámoslo así. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es relevante? Porque están gritando a Sara. ¿Qué significa Osana? Empecemos por esa pregunta. Osana. O sea, esas son las preguntas que me Osana en gustan. los actos. Ay, es que mal. Sálvanos, te rogamos, salva ahora. Sálvame. Ojo, el pueblo en Jerusalén pidiéndole a Jesús que lo salve. Esto aquí puede tener su carga de salvación a nivel espiritual, pero también salvación de carácter rojo. ¿Listo? Allá. Puede tener esas dos O esferas, sea, material y espiritual. porque recordemos la expectativa que ellos tenían del rey David. Sí, ¿Sí? sálvanos del yugo, pues, sí. ¿No? Salva. Que ¿Listo? Osana, sigues. Tommy, muéstrale porfa Clemencia de lo de Kelvin Osana. Ay, que me perdí. Osana significa sálvanos, te rogamos. O salva ahora. Cuando uno canta Osana, Osana, y uno canta Osana y no sabe qué está diciendo eso. Hoy ¿Listo? me vine a enterar. Está diciendo eso. Va a decir Osana, Osana, Osana. Sálvanos y qué más. Ojo pues, sálvanos ahora. Sálvanos, te rogamos, sálvanos ahora. Pero vean esto lo interesante. Ojo pues, aquí hay unos paralelos. Primer detalle, esto del burrito y todo viene directamente de Zacarías 9. ¿Listo? Es una profecía del Zacarías es antiguo. Antiguo Testamento. Ay, perdón. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, Oh, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruye el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. ¿Se contrasta el caballo con qué? Con el asno. Es decir, el que está montado en el asno destruye el caballo. Ahí hay un contraste. Y el arco de guerra será destruido. Y él hablará paz a las naciones. pero eso es muy Humilde. lindo, eso es como símbolo de humildad, porque Sí, pues claro. el caballo no peleaban De humildad. los romanos y eso. Los soldados, sí. Los Claro. soldaditos humildes eran ahí con la flechita Sí. y los otros era caballo. Sí. Entonces él eligió el burrito, que es como más sencillo. Ajá. Y desde el río hasta los confines de qué? De la tierra. Paz a las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Nosotros. Nosotros. Nosotros no somos judíos. ¿Listo? Paz a las naciones. Entonces, esto que sucede acá, el lector que conoce el Antiguo Testamento dice, ah, ya entiendo qué está sucediendo aquí. ¿Listo? Es que era la única manera. Ahora bien, por otro lado, aquí en el Salmo 118 tenemos, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Entonces aquí también esto está haciendo referencia tanto a Zacarías por el burrito, pero también al Salmo. ¿Listo? Punto muy. ¿Puedo volver al Salmo? Sí, No claro. estoy seguro, de pronto no es nada. A ver, a ver. Aquí. Mm, Subo un poquito. Es que estoy buscando de pronto. Subo más. Más. Es que no estoy seguro si es. No, no, vaya. De pronto no es La nada. piedra. No, pero es. A ver. No, baje. Es que de pronto no. Pero.
Baje más. Probablemente no. No, no, no. No, no. Seguimos. Sí. Sí, sí. Listo. Entonces, es muy importante entender el contexto del Antiguo Testamento de eso que está sucediendo acá. Listo. Está entrando el rey, pero ese rey se contrasta con la expectativa que muchos judíos tenían, que esperaban a alguien en un Los caballo, sacerdotes más que un todo, caballo creen, ¿no? en un caballo y con detrás de él un ejército, pero no. Este venía en un asno, venía con los discípulos. Listo. Pues No, es que dice- imagínense, Mismos discípulos el que chulo no, pagando impuestos, casi que esclavos, y que este me va a salvar de esto. Pues No, ellos pues, seguían al Señor, pero eran muy cobardes, muy miedosos. Entonces vean esto, lo interesante aquí. Ay, no puede ser que se me haya perdido. Debe estar por aquí. Macabeos. Aquí. sí, Ay, por primera Ese vez. es el contexto de ese salmo, ¿no? es que en Macabeos entran los reyes, pero no los encuentro. ¿Qué Es reyes? que yo los tenía aquí subrayados. Entra un rey. Entonces, espérense. Entrada del rey, segunda Macabeos 10. Entrada del rey, 2 Macabeos 10. Es que Antíoco y Epifanes. Ah, eso es. Sí, es que yo los tenía marcados, pero cuando apago el computador, se reinicia. Vea. 51. El día 23 del segundo mes del año 171. El Es, próximo año en la ciudadela entre cantos de alabanza, con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. entonces, en esta época en la que Simón libera al pueblo como rey, como conquistador, lo reciben a él en Jerusalén así. Entonces, pues la cuestión, eso de por qué mantos, de por qué de todas esas cosas, era porque así en la época se recibe a la llegada de un rey. Por eso las traducciones nuestras titulan esto como la entrada triunfal. ¿Listo? Era la forma de un rey. Listo, no vamos a ver aquí en el 2 porque no lo era como una encontré. tradición. ¿Será que sí lo encontramos? ¿Será que sí lo encontramos? Aquí tal vez. Macabeo, ahí está, y su gente. Timoteo hicieron, no. No, por ahí están en la batalla todavía. Sí. Eh, No. suba hasta, es que suba hasta arriba, a ver. No. Pero igual ya con esto, el propósito es dar contexto Pero histórico. sí te entendimos Cierto. que sí. El propósito era dar el contexto histórico de la entrada del rey. Listo. Pero aquí, recuerden lo que vimos aquí, hijo de David. Ya lo vimos en el texto. Aquí, Jerusalén, ya lo vimos. Sí. Pero llegó Jesús en un asno con discípulos y a Jerusalén. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué va a suceder? Nosotros ya sabemos qué sucedió después, porque imaginémonos que se nos olvida todo. Llega el Cristo, llega a Jerusalén, tiene un asno. Bueno, ¿y dónde va a estar todo el bum bum y los disparos? No, los disparos no, y las espadas y la La conquista. guerra. Pero vean que aquí, de cierta forma, termina de una forma un poco abrupta. Como Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor salió para Betania con los 12 discípulos, siendo de avanzada. O sea, no pasó nada. No pasó nada. O sea, es muy bacán analizar eso así, a la luz como de cómo lo leería un judío en la época, ¿cierto? Entonces, aquí también hay otro detalle. ¿Conocen el camino de Maús? La historia del camino de Maús. Sí. Después de que. Desde Que no lo Jesús- siguieron. Desapareció. Tenemos 15 minutos. Entonces, leámosla porque hay un pedacito que es clave. Listo, un pedacito que es clave que nos ilumina esto que sucede. Ese ya es el, ¿qué? Lucas. Lucas
último capítulo. 2:4. Ah, no, 24. Entonces, voy a empezar leyendo, alguien me ayuda después, por favor, el 17. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí, o cerca de donde? Jerusalén. ¿Listo? Conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido, y mientras conversaban, discutían, Jesús mismo se acercó caminando a ellos, pero sus ojos estaban velados, para que no lo reconocieran. Yo me provoco al 17, al animo. ¿Quién es él? Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pausa. Sí, es lo que les digo. Ujú. La expectativa de esas personas que aún no habían entendido. Total. Entonces, mataron al que iba a redimir a Israel. Que fue un profeta poderoso. Sí, el que iba a traer una conquista, el que iba a traer, pero no, ellos aún no habían entendido. Listo. Sigamos, porfa, ya pues para terminar la historia. ¿Dónde iba? En Israel. Además- Esto. Además, Además de todo, bueno, sí. no, era para que supieras bien. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Listo. Muchas gracias. ¿Qué me dice? Entonces, esta historia pues nos cuenta lo que sucedió después de la resurrección de Jesús, pero el detalle como más importante y relevante es mostrar que estos hombres tienen esa expectativa de que Jesús fuese el que eh, redimiera a Israel, lo liberara de Roma, sí, lo rescatara. Y nosotros aquí en Marcos ya tenemos que Jesús entra en un burrito, lo reciben, lo llaman hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, y va al templo, no sucede nada, no hay conquista, no mueren los humanos, y se va. Siguen los impuestos. Sí, siguen los impuestos. Entonces, Todo sigue igual. Creo que ¿qué pasó? En la lectura de hoy, preguntas, dudas, comentarios, cosas adicionales, ¿cómo les pareció? ¿Les Muy gustó? ¿No les interesante. gustó? Sobre todo esa parte de la servidumbre, ¿no? Del servir. De El la servir, palabra. Eso aclara Nos mucho. queda muy claro. Qué bueno, qué bueno que Daniel, uno cree una cosa y Leía y servir sabe Te va entre esos tres muy-
Yo les voy a dar un, interpretación. yo les voy a dar un truco. Mm. ¿Listo? Ustedes, no sé, por El ejemplo, más fácil es el ¿qué? La tría. la tren. Eso sí es fácil, pero los otros. El otro es el de la mitad. Pero los otros dos, no es tan importante distinguir esos dos, porque, ¿cómo lo explico? Sí, Lo porque- más importante es diferenciar el que es la tregua. Ok. Los otros dos, sí, vuelvo a decir que no sea importante, pero no es Como tal, pues, tan importante. ¿Listo? tomar muchas Espérense que voy a veces. decir una cosita más, pero tenemos que ver a los papás. Y cuánto pues de Ya, la... ya voy. Espérense, vamos aquí. Entonces, aquí hay no haberle puesto imagen a eso, pero bueno, Aquí. tengo que conseguir una imagen. Pero ya te muestro. Pero nosotros ya vimos a Jesús como ese hijo del hombre que no vino a servir, sino a ser servido. Al revés. Al revés. Servir. Que no vino a ser servido. Servir. Era para, Teniendo mucho cuidado. era para probarnos a ver. Pero aún tenemos eso escrito en Daniel, de que el Hijo de las Naciones le sirven ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Entonces, bueno, ¿y qué? Entonces, ahí la respuesta está en Apocalipsis Entonces, cuando 19. terminemos Marcos, Ustedes que querían un poquito de Apocalipsis, vean lo que dice acá. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Ya no apareció un pollino. Ya el pollito se transformó. Ya no apareció un burro. Ya es un caballo blanco. Listo. Ya Entonces, es ya la resurrección. Viene la guerra. el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Este ya es el guerrero. Ya es el guerrero. Es el conquistador. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El verbo. Nadie lo conoce y después lo sopla. Sí, Un Los nombre que nadie ejércitos- conoce. Se llama el verbo. sí, Los ejércitos que están, Estuvo bueno. los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio lo seguían sobre caballos blancos. Nosotros en Marcos vemos entrar a Jerusalén un rey sin ejército, un rey con los discípulos que ni han entendido quién es él, Exacto. con miedo. Pero ya vemos Cobardes. después a Jesús en su regreso, ¿en qué? En un caballo blanco. Y detrás de él un ejército con caballos blancos. El versículo 14 y 15 me hace acordar el Salmo segundo. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos? ¿Cómo es que hacen proyectos vanos? Se rebelan las naciones de la tierra contra el Señor y contra su Cristo. Bueno, Sí. rompamos sus columnas, acabamos su yugo, pero el Altísimo que está en el cielo se ríe. Bueno, yo mismo establecí a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Sí. Quebrará a las naciones o regirá a las naciones con una vara de hierro, las quebrará con un Aquí. jarro de losa. Aquí. ¿Qué sabes eso? Bruta. De hecho, a que tuvo que hacer es para En el tema. para herir con ella las ¿Qué es naciones. eso? Y aquí está la expresión, las herirá con vara y hierro. Él mismo pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, aquí es el Padre. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito. Rey Rey de de reyes y Señor de Señores, señores, entonces les quería terminar pues esta charla con ese contraste tan impresionante. Que para ser este de acá, primero fue el otro. No, Antes del caballo, antes de montarse en el caballo, se montó en el burro. En el burrito. Antes de sentarse a la diestra de Dios, se subió a la cruz. ¿Sí? Sí. Entonces ese es el contraste final que les quería compartir. Y ya, eso sería todo. Qué grande es Dios.
¿Cómo les pareció? Dudas, preguntas, Muy bien, comentarios. Tomás, muchas gracias. Excelente. Entendimos todo. Faltó ahí la imagen con el caballo y todo, pero bueno. Juan y Jacob, que aprendió que Juan y Jacob le iban a hacer. Sacaron del Hicieron llavero. el cajón a Pedro. Qué pesa, eso no fue cierto que fue por culpa de la mamá. Sí, Vaya, eso era mira, por culpa